Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos, amigos del Ecuador. Este es vuestro programa, El Testimonial. A esta hora el doctor Marco Villarroel, ex decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Marco, buenos días. Pues buenos días, Wilman. Muchas gracias por esta entrevista y un cordial saludo a quienes nos miran y nos escuchan. Buenos días. Sí, muchas gracias, Marco. A pesar de las dificultades iniciales para la conexión, a veces la tecnología también tiene sus bemoles, sus dificultades. Hago referencia a un reportaje, a una investigación del portal periodístico Plan B, mi querido Marco, que en diciembre del 2020 ya definía de que el aumento de despidos, la disminución de los salarios, la baja de la publicidad, la censura inclusive y falta de acceso a la información sobre la emergencia sanitaria eran males que afectaban a los comunicadores sociales. Esta panorámica ha cambiado, Marco, a pesar de que la pandemia está en otra instancia frente a diciembre del 2020. Bienvenido, Marco, y muchas gracias su gentileza. Muchas gracias, Wilman. La problemática de los medios de comunicación y particularmente de los trabajadores de los medios se ha ido agudizando en estos últimos meses. Se Y digo, agudizó. sí, digo agudizando porque desde el tiempo del expresidente Rafael Correa, esta problemática ha tenido unos contornos sumamente originales. Durante el gobierno del presidente Correa se dio una hiperinflación de periodistas, especialmente en los sectores públicos, y un decaimiento del poder, digamos, o de la fortaleza de los medios privados, precisamente por la confrontación que había entre el gobierno y los propietarios de los medios de comunicación y con los periodistas incluidos. Esto se agravó a la salida del presidente Correa cuando hubo un despido masivo de periodistas del sector público. Para poner un ejemplo, solo en el sector de salud en la provincia de Pichincha, el gobierno había contratado 200 comunicadores, solo en la provincia de Pichincha, que cumplían muchas funciones, pero que también tenían el papel de pago de cuota política. Otro ejemplo era la cantidad de periodistas o comunicadores, ahora hay que hacer un poco esa diferencia también, en el IES. En el IES pues habían entrado por compromisos políticos muchos comunicadores que cumplían funciones cercanas y lejanas a la comunicación y el periodismo en las dependencias, especialmente en Pichincha y en Quito. A esto hay que añadir que el problema se fue agravando y ya el contorno era de una desocupación bastante alta en los periodistas, tanto del sector público, que iban siendo despedidos de manera permanente y cuantiosa, así como en el sector privado, que por diversas razones que tienen que ver con la competencia entre ellos, produjo también una grave desocupación. ¿Esa situación, Marco, era a la finalización del gobierno de Rafael Correa? ¿O estamos hablando de la época actual que no ha cambiado prácticamente nada? Sí, el tema es que, el problema es que comienza a tener los perfiles actuales desde el tiempo del presidente Correa, del expresidente Correa. Esto se ha agudizado por la competencia entre los medios de comunicación, por la lucha por el mercado publicitario, y el tema del desarrollo tecnológico es gravitante, es absolutamente importante, que afectó fundamentalmente a los medios impresos y claro, con la pandemia. La pandemia es uno de los fenómenos sociales que agudizó la problemática de los periodistas y de la comunicación. Sí. Hasta este momento, el dato que maneja el Colegio de Periodistas de Pichincha y la Federación Nacional de Periodistas es más o menos de 50 o 60 periodistas fallecidos por efectos directos de la pandemia. Esto, de paso, diré, Wilman, que es una gran responsabilidad de los propietarios de los medios que no supieron entregar la preparación y
las medidas preventivas para que los periodistas no fallezcan. Acuérdense, Wilman, que muchos de los periodistas que fallecieron eran periodistas deportivos que salían a cubrir la fuente de la información sin tomar las precauciones y ahí está el resultado. O sea, a eso se añade el tema de la pérdida de competitividad que tenían los medios impresos por la subida del papel, por la baja de circulación, por la baja de la publicidad. Esto configuró un problema bastante grave al cual hay que añadir el despido de muchos periodistas del sector público y del sector privado. Por ejemplo, el cierre o disminución de las oficinas de comunicación, promoción y relaciones públicas de los ministerios, de las entidades autónomas, y también pues la pérdida de fuentes de ocupación para centenares de periodistas que se vieron violentamente abocados a buscar otro empleo o a reinventarse, que es la palabra de moda. Hay muchísimos periodistas que se dedicaron a la gastronomía y a la docencia Claro. y a otros trabajos, lamentablemente, en circunstancias que se ha configurado en un problema grave que no sabemos si no sabemos de ninguna gestión del gobierno para poder atender este campo profesional tan golpeado en los últimos tiempos. Marco, y en ese escenario de despidos, hay circunstancias no resueltas todavía, ni en el escenario político ni en la administración de justicia. Por ejemplo, hay muchos colegas periodistas y trabajadores de los medios de comunicación públicos despedidos de varios medios que fueron cerrados y que durante todo el gobierno de Lenín Moreno les prometieron resolver sus liquidaciones, sus aportaciones al IES, sus jubilaciones en la institución aseguradora, y eso no ha pasado nada, Marco, y sigue pendiente el tema. Hay muchísimos comunicadores, en su mayoría están concentrados en la ciudad de Guayaquil. Le hablo de distintos medios públicos que en su momento naturalmente trabajaron para el gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo opina usted? ¿Qué análisis tiene de esta circunstancia? Que es una queja constante, pero que prácticamente no tiene escucha en las esferas del gobierno. Qué bueno, Wilman, que se preocupe de este tema soslayado por los grandes medios. Sí, sí, Y no le prestan atención. no, ni el gobierno tampoco, ni el gobierno. Sin embargo, en estos espacios es menester puntualizar que la estabilidad laboral de los comunicadores ha sido precaria toda la vida. Y ahora nos lamentamos el hecho de que muchos comunicadores, eh, eh, digamos, que están en una situación de gran impacto de imagen, creyeron que organizarse no era necesario. Por eso es que Sí, las instituciones gremiales han estado débiles, porque muchos periodistas de gran fama, de gran trayectoria y que ahora están en la desocupación, soslayaron, vieron por así es. encima de las organizaciones gremiales, no solo, por ejemplo, el Colegio de Periodistas de la Sí, Federación Nacional, sino también sus propias organizaciones en sus propios medios, ¿no? A menudo han habido gestiones para que se hagan asociaciones, cooperativas, de alguna manera que en circunstancias como la de hoy no van a poder impedir el, digamos, el desalojo o el cese de contratos, porque pueden haber razones económicas muy poderosas que impidan seguir funcionando el medio de comunicación, de pero acuerdo. sí, pero sí, en cambio, el hecho de que este despido debería hacerse en las condiciones legales que permitan al Exactamente. tener una compensación que a su vez les sirva pues de colchón hasta conseguir otra remuneración. Claro, Pero no pero hay forma. no tienen esa protección legal y han denostado del gremialismo, entonces se ven en circunstancias de mayor indefensión, Marco. Sin embargo, pues de lo que yo conozco, en estos días hay una cita entre los dirigentes gremiales y el y el señor ministro del Trabajo, que tiene una actitud antiobrera, antitrabajadores, terrible, terrible, se ha convertido en un perseguidor de los trabajadores. Él está planteando reformas en la cuestión salarial. Él dice que puede haber dos códigos del trabajo simultáneos, ¿no? Y tiene una serie de ideas, dizque
salvaguardar los puestos y salvar a las empresas también, pero el lenguaje de él es absolutamente patronal y Patricio empresarial. Donoso. Patricio Donoso. Y en esto están también los periodistas, como vemos, y como usted lo acaba de señalar en este momento, un problema ya largo con los trabajadores de los medios Sí. incautados, que están pidiendo hasta ahora permanentemente que se les entregue las remuneraciones y las indemnizaciones del caso. De las 27 medios de comunicación que incautó el presidente Correa, más los propios del Estado y del gobierno, salieron centenares de medios, de trabajadores de los medios de comunicación, cerraron algunos medios de comunicación y hasta ahora no solo que no se ha arreglado ese tema, sino que también se va agudizando y ahora tenemos este drama, porque se ha convertido en un drama la salida de importantes periodistas y trabajadores, porque no son solo periodistas, también hay diseñadores, también hay gente de la administración del medio de comunicación y se ha convertido en un problema bastante grave y por eso es que yo felicito a Wilman y a su equipo de trabajo por preocuparse de señalar esto que ha puesto en la desocupación a cantidad de personas. Pero por otro lado, quiero indicar que hay una crisis a nivel de los medios de comunicación porque la desaparición de los medios impresos, a mi manera de ver, Wilman, es también un problema de libertad de expresión. Por eso es que el gobierno Así. debería tomar las medidas para que estos medios sobrevivan e impulsar la creación de otros, no solo regidos por la égida empresarial, porque el problema de la competencia entre los medios de comunicación es también otra de las motivaciones, unas justificables como el desarrollo tecnológico y otras que es la voracidad por captar el mercado de avisos y de publicidad. El hecho de Marco, hagamos una puntualización. ¿Por qué la desaparición de medios impresos es atentatorio a la libertad de expresión? ¿Y qué es puede hacer el Estado precisamente para evitarlo, como usted recomienda? Este es un concepto nuevo que estamos manejando en el sentido de que la sociedad está expulsando a determinados medios de comunicación y con ellos la posibilidad de que importantes sectores de la población se queden sin información. Y eso que no calificamos la calidad de la información. De todas Claro. maneras, la desaparición de emisoras de radio, la desaparición de canales de televisión y particularmente de periódicos y revistas, deja a la población sin información y obliga intencionadamente o no a determinados sectores a acudir a formas bastante criticadas de acceso a la información. Wilman, me permite un ejemplo. Por favor. En el Ecuador, en el Ecuador, tanto en audio como en video, tenemos una especie de enlace con la voz de los Estados Unidos, que como sabemos, su señal es gratuita absolutamente, pero obedece a determinadas Claro. eh, directrices del gobierno de ese país. Los canales de televisión no tienen corresponsales en las ciudades de América Latina y del mundo, pero sí acogen la señal gratuita de la voz de los Estados Unidos, lo cual es desorientar a la opinión pública, ¿no? Mientras tanto, acuérdese que cortaron la señal de Telesur para el Ecuador y el hecho de que ahora se tenga que pagar tanto para tener corresponsales significa quedarnos con señales ya muy conocidas, gratuitas, pero con el consabido problema de dependencia de la comunicación. En el caso del Ecuador, el cierre de los medios significa que no tienes acceso a los medios y que no estás dando tampoco posibilidades para crear nuevos medios. Por ejemplo, la aplicación de la ley en lo que tiene que ver con las frecuencias de radio, donde también hay un problema bastante grande, Sí. impide que grupos de periodistas y de comunicadores puedan ponerse al servicio de la comunidad con medios propios. El problema del monopolio de las frecuencias es un problema que no ha sido solucionado por ningún gobierno hasta ahora. Y justamente como extensión de ese problema está el del diario del comercio. Las informaciones que tenemos y que han sido publicadas por parte de un grupo de periodistas que ya no están en el comercio, es que la gerencia del diario del comercio, que obedece, como sabemos, a las determinaciones desde Miami del señor González, decidió centralizar
la contabilidad del diario El Comercio por un lado y separar las contabilidades de los otros medios que sí les son beneficiosos económicamente, como por ejemplo los dos canales de televisión que tiene el Ecuador. El uno ilegal, el que funciona en Quito es ilegal, ¿no? ¿Cuál? Y ¿Telesistema o RTS? Telesistema, me parece. Ya, ya. Y del mismo propietario es no, RTS en Quito y Telesistema en Guayaquil. El de Quito es ilegal porque está ocupando la frecuencia de Ortel, que era propiedad en su tiempo de señor Carrión, Andrés, de Andrés Carrión, así es. Carrión y otros periodistas, inclusive alguno de ellos ya ha fallecido, ¿no? Pero Estas entonces cosas, actúa bajo la tolerancia del Estado. es que ahí hay compromisos, no firmados, como bien dice el Plan B también, ahí hay una especie de connivencia entre los contenidos editoriales de estos medios de comunicación que son un muy buen negocio y que por eso ahora tienen contabilidades distintas, así como lo tiene Radio Quito, así como lo tiene la revista Líderes, que son muy buenos negocios. Ahora ya han separado la contabilidad y ellos sí sobreviven. Y Entonces, hay otro elemento, Marco, perdón de la interrupción, de que aparentemente Diario El Comercio se digitaliza, ¿no es cierto? Migra al ámbito digital de forma absoluta y deja la edición impresa. Esta migración de lo impreso hacia lo digital, Marco, también implica despido de trabajadores y de periodistas. En la práctica el, ocurre aquello. yo creo que la gente, yo creo que la gente del diario El Comercio, los gerentes, ¿no? Los consabidos jefes de personal y todos ellos, no tomaron en cuenta la reacción de la sociedad con respecto al despido de los periodistas. Exacto. Lamentablemente no tengo la mano, pero ellos, el diario El Comercio ayer publicó una media página de explicación de lo que es lo que había pasado. Entonces, ellos señalan que es el tema de la baja de la circulación, la baja de la publicidad, la reinvención de lo tecnológico, y ahí anuncian la versión digital, pero tampoco avisan que desaparecerá el formato en papel. El formato en papel va a seguir funcionando, seguramente porque el peso editorial del comercio en Quito es En Quito especialmente. Sí. yo creo que poco a poco se va a ir recomponiendo, aunque eso todavía significará algún tiempo y una reconversión económica por el tema de la publicidad. Pero bueno, todas estas cosas, Wilman, Sí. Están afectando al país en el sentido de que se reconfigura una nueva forma de violación a la libertad de expresión, al derecho a la información, al derecho a la comunicación. Por eso es que el gobierno, en cumplimiento de lo que dice la Constitución que está vigente, y aunque han hecho reformas a la ley de comunicación, lo único que está ocurriendo es que cada vez menos medios se hacen más poderosos y informan desde un solo punto de vista. Ese es el problema del acceso a la información y de la libertad de comunicación. Por eso, el gobierno debería iniciar. Ahora tienen mucho dinero. Por ejemplo, las emisoras comunitarias, las emisoras ciudadanas, facilitar a nivel de créditos, creo yo, las cooperativas de periodistas que quieren hacer, porque sí hay intentos de hacer nuevamente periódicos de papel, sí hay intentos de profesionales de larguísima trayectoria que quieren hacer de la radio importantes medios de comunicación informativos, Yeah. porque no es que estén faltando emisoras, no, emisoras de radio hay lo que quiera, especialmente aquellas que muelen música. Sí, en eso hay bastante. Pero el problema es que estamos recibiendo información solo de un solo lado, una información parcializada, como decía, de las agencias internacionales y también de las fuentes de información que no cumplen con el objeto de dar una información veraz, universal, global, accesible al pueblo ecuatoriano. Marco, hay otro punto que de tiempo en tiempo en este espacio de gestión comunicacional, yo lo abordo porque, como usted lo decía, los grandes medios lo ignoran por muchas razones. Hay el caso de los colegas periodistas y trabajadores de comunicación de Canal 1, cuyo caso tampoco ha sido resuelto, cuya situación es ignorada por el empresario, el señor Marcel Rivas,
de cumplir con obligaciones de despidos, de liquidaciones, de aportaciones al IES, en donde increíblemente les descontaban de su salario a los trabajadores, pero no depositaban en el IES ni las afiliaciones ni las deudas, quirografarios, hipotecarios que habían asumido en su momento con el IES los trabajadores despedidos. Este es otro punto también pendiente que no tiene solución, que muchos colegas están viviendo una situación económico-social crítica, mi querido Marco. Entonces, Y no, yo le y pregunto no, y esto no- para que reflexione sobre el tema de Canal 1 y paralelamente, si es el momento clave para darle un fortalecimiento que corresponda a los gremios profesionales, Marco, para precisamente, si no evitar las circunstancias de los despidos, pero por lo menos tener un espacio de defensa legítimo para que, como usted decía, se cumplan desde el sector empresarial con las obligaciones económicas y de liquidación que corresponden en su momento dado. Efectivamente, Wilman, el tema de los compañeros trabajadores de la comunicación del grupo de Canal 1 de Guayaquil y otros medios de propiedad del grupo Rivas es patético porque las autoridades ministeriales no ponen punto No, final a esta situación de abuso patronal en contra de gente que trabajó años de años en ese medio de comunicación y que ahora están en la desocupación. La estrategia de sacar al trabajador pocos meses antes de su jubilación se ha convertido en sí, un juego de todos los días en los medios de comunicación. Esta ha sido una táctica empresarial desde hace mucho tiempo. Sí, los compañeros de Canal 1, al mismo tiempo que de los medios públicos, hasta ahora no son solucionados. Fíjense que quebró la imprenta donde se imprimía el diario El Telégrafo, una imprenta muy moderna, muy productiva, que podía haber hecho muchas cosas por el país, terminó cediendo y ahora su trabajo es ínfimo. Y de paso, pues también salieron muchísimos trabajadores de los medios de comunicación públicos, de los 27 que tenía por la incautación y los que creó Rafael Correa, subsisten ahora muy pocos y de muy mala calidad. Que me perdonen, pero por ejemplo, la programación de la radio, la que a veces se llama Radio Nacional o Radio Pública, es igual como cualquier emisora comercial, es decir, te pasan 24 horas de noticias, perdón, de música, y de vez en cuando suspenden para dar paso a las declaraciones gubernamentales. La carestía de recursos de que se ve el canal de televisión del Estado, que tiene una amplísima cobertura, es realmente patético y ahora están dependiendo de las emisoras, perdón, de las emisiones gratuitas de la televisión coreana y de otras más. de Hay Alemania también, sí, de la Deutsche sí, Welle. sí, igual que lo que le hace Telerama de Cuenca, porque de ese servicio no pagan. Y el único perjudicado es el país porque no se entera de las noticias, ojalá desde diversas fuentes, pero Claro. Y se las margina la informaciones. interculturalidad, los contenidos que son vitales también para fortalecer nuestra identidad como ecuatorianos, pues mi querido Marco. Lo que estamos viendo entonces es una crisis en el mundo de la comunicación, no solo la que tiene que ver con la desocupación, con los despidos de los Sí, trabajadores cada vez permanente, sino también por la unilateralidad en el origen y desarrollo de la información. Y no es que quizás la gente no esté informada, porque ahora tenemos el otro problema que hay que verlo desde el punto de vista de las estrategias del país, que es la invasión de los medios digitales y las otras formas de comunicación. Justamente ayer hacíamos un trabajo de comunicación entrevistando a la señora Fátima Dávila, perdón, una especialista en el tema del streaming. El streaming es una plataforma, es un conjunto de plataformas como por ejemplo Netflix o por ejemplo Disney y muchas más que están invadiendo el mercado de la imagen en todo el mundo. Y lo hacen en términos de una tecnología extraordinaria que está poniendo de lado a la televisión. Cada vez menos gente en televisión y cada vez dependen más de estas plataformas. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado frente a eso?
Fíjese, Wilma, Netflix no quiere pagar impuestos por los negocios que tiene aquí. En el Ecuador debe tener quizás 500,000 afiliados, abonados a Netflix, digamos 500,000. Estos afiliados pagan a Netflix 10, 15 dólares mensuales por el servicio. Sí, sí, señor. Esos dineros, ¿a dónde van? Al exterior. Y como sabemos que la política del gobierno es que no paguen impuestos los dineros que salen del país, no queda un solo centavo para el Ecuador. Y atrévase a hacer una queja por mal servicio. No hay quien le atienda, inclusive le dan horario. Si su queja fue hoy a las 10 de la mañana, le dicen mañana a las 5 le doy respuesta. No hay regulación del Estado, Marco. La pregunta es, al final de este grato diálogo, mi querido Marco, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la actitud? Más allá de la queja, más allá de la reflexión. Sí, el problema es, digamos, yo quisiera añadir que otro problema grave es de la atención al público de parte de las televisoras y de todas ellas. Ahí hay un grupo de esclavos que se llaman call center. Estas pobres personas sufren enormemente porque el medio de comunicación no funciona bien, ¿no? Y quien tiene que enfrentar los reclamos del público son esas chicas, esas señoras, claro, en los call centers y se hacen piruetas para poder justificar los descuentos, el mal servicio, etcétera, que tienen estos medios de comunicación, justamente porque usted decía que no hay protección del Estado frente a este tipo de cosas. Entonces, es un problema ya de debate nacional, ojalá alguien en la Asamblea podría plantearlo, pero toca un tema tan sensible que es el que impide solucionar, que es el que si tú pones una regulación a la publicidad o el pago de impuestos a los streaming, dicen que están atentando a la libertad de expresión. Yo recuerdo, Will, si me das un minutito, el doctor Bonilla, ya fallecido, que fue presidente del Congreso hace muchos años. Edelberto Bonilla. Riobambeño y socialista. Claro, sí. Él intentó en el Congreso poner un impuesto a la publicidad. Casi le cuesta el puesto, porque las empresas de publicidad, cuyo negocio es también secreto y que no sabemos cuánto están pagando de impuestos, porque ellos facturan millones de dólares, las empresas de publicidad, no sabemos si realmente cuánto pagan, en absoluto. Es uno de los secretos de este país. Configuran una necesidad de debatir, así como en este momento, a través de este medio de comunicación, este problema que tiene que ver con las frecuencias, con la desocupación, con el desarrollo tecnológico, porque tanta responsabilidad en esto de las plataformas es del Estado, como también, por ejemplo, de las universidades y los demás, porque de las universidades tienen que salir estudios técnicos que nos permitan aprovechar al máximo. Déjeme decir una última cosa. España y Francia le han dicho a Netflix y a las otras plataformas, muy bien, ustedes pueden instalarse, pero primero pagan el impuesto. Y segundo, están obligadas a incluir programación local. De acuerdo. O sea, tiene que haber películas españolas, películas francesas, etcétera, para cuidar de alguna manera pues el desarrollo técnico y el económico, cultural y de identidad cultural de todos ellos. Pero aquí no se puede hablar de esas cosas, no te hacen caso o te dicen que estás violentando la libertad de expresión. Marco, la mejor de las suertes y muchas gracias, su gentil atención. Siempre es de actualidad este contenido temático y siempre es grato platicar con usted, mi querido Marco. Muchas gracias. Gracias por la atención. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.